Buenas tardes a todos y bienvenidos a este programa que iniciamos hoy. Hablamos de, en este caso, nuestro primer programa que estrenamos en nuestro canal de YouTube, que podréis ver con nuestros invitados de hoy y que su tema principal, como bien hemos indicado en las redes sociales estos días y en el cartel, en este caso, entrenar fuera de España. Hablamos de entrenar fuera de España. Es el objetivo común de nuestros invitados. En el cual hoy iniciamos. Vamos a llevar varias charlas durante todo este mes de mayo y parte de junio sobre temas relacionados con el fútbol, preparación física. Hemos invitado a entrenadores, psicólogos, nutricionistas, incluso árbitros, para tratar lo que más nos gusta a nosotros, que es el deporte y del cual disfrutamos y vivimos. Para ello hoy tenemos tres grandes invitados. Por un lado tenemos Óscar Bruzón, actual entrenador del Basundara, no sé si oye bien, Óscar, Basundara Kings de Bangladesh, un exfutbolista que comenzó a entrenar una vez que se retiró, trabajando en la cantera del Celta de Vigo. A partir de ahí ya empezó su periplo por diferentes ligas extranjeras. Estuvo en la India, también en la Liga de Maldivas, en New Radiant, hasta que llegó en 2018 a su actual club, Basundara Kings de Bangladesh. Bienvenido, Óscar. ¿Qué tal, Quique? Muchísimas gracias por tu invitación y un placer compartir cartel con Carles y con Imanol. Muy bien, bienvenido. Por otro lado, como bien ha dicho Óscar, tenemos a Carles Cuadrat, también exfutbolista, que tras una lesión de rodilla pues comenzó también a trabajar en este caso en el FC Barcelona, en fútbol base. A partir de ahí, junto con Rijkaard, pues se desplazó hasta Turquía, el Galatasaray, la selección de Arabia Saudí, y a partir de ahí también, junto con Albert Roca, en El Salvador, hasta que llegaste a donde estás actualmente. Como bien indica en tu camisa, Bengaluru de la India. Y bienvenido, Carles. Hola, muchas gracias. Un placer estar aquí hablando con vosotros y nada, encantado de participar en esta charla. Perfecto. Y por otro lado, ya para finalizar las presentaciones, Imanol Iñáquez, igual que tras su retirada como futbolista, ha criado en la Real Sociedad. Allí además comenzó su carrera como entrenador, después estuvo trabajando para otros clubes españoles, por Deportivo Ejido, Guijuelo, Real Irún, Toledo, Lleida, hasta que consiguió saltar fuera de España, hasta Chipre, en el AEK Larnaca. Volviste a España, al Real Zaragoza, y de nuevo otra vez en 2019 al AEK. Bienvenido, Imanol. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. La verdad es que es un honor estar aquí compartiendo experiencias con vosotros. Perfecto, pues el gran grupo de invitados que tenemos hoy. Un placer teneros a los tres. Y vuelvo a resaltar, hoy el tema común es los españoles que salen de nuestro país para trabajar, para poder un trabajo muy difícil y que también cuesta tener proyectos largos y que deciden saltar fuera de España para poder embarcarse en proyectos diferentes, distintos, otras ligas profesionales y que tenemos, y a lo mejor no tan competitivas o como puede ser la primera división española, pero que tienen su importancia a nivel cultural, a nivel deportivo y incluso de ellos en países bastante emergentes, como el caso, por ejemplo, de la India. Como hemos comentado un poco antes de comenzar este programa, creo que ese cambio, ¿no?, del entrenador español, de mentalidad de salir fuera, y no solo eso, sino la visión que tiene otros países sobre nosotros, cambia cuando Rafa Benítez, después de su etapa en Valencia exitosa, sale a Liverpool, sigue teniendo grandes éxitos, gana la Copa de Europa y explota, ¿no?, el entrenador español. Empiezan a salir entrenadores fuera de España, a Europa, Asia, Estados Unidos, y con ello cambia un poco la mentalidad, ¿no? Luego, a raíz de eso también, pues más adelante cosechamos a la selección absoluta, cosecha grandes éxitos, las 2 Eurocopas y el Mundial, las 3 competiciones seguidas, y eso también conlleva que el fútbol español y esté de moda, ¿no? Como que esté de moda en esa época. Y además el entrenador español, que como todos bien nos indican,
pues muy valorado por su formación, por su forma de dirigir, por su forma de llevar los grupos y también su trabajo táctico, ¿no? Y la gestión de equipo de trabajo. Vosotros ese reto que habéis tenido, porque claro, salir de España conlleva pues a veces incluso dejar la familia en casa. Ese reto de salir, cuando habéis salido de España, ¿cómo lo habéis visto? Óscar, ¿tú cómo lo viviste ese reto? Bueno, vamos a ver, yo creo que la introducción que haces es muy acertada. Estás hablando de la identidad un poquito que podemos tener los entrenadores españoles trabajando fuera de España, y esta identidad viene como inteligencia colectiva, el método que tenemos en España, y todo a raíz de los éxitos inicialmente de la selección y posteriormente de los clubes. En mi caso, y cómo a mí me gusta entender o perfilar lo que debería ser un entrenador con experiencia internacional, bueno, yo creo que hay que ver el potencial de cada uno. No todo el mundo sirve para salir fuera, sí que sirve para un pequeño proyecto, 6 meses, 12 meses, pero ya cuando estamos hablando de periodos largos de tiempo no es fácil. Si ya no es fácil la estabilidad en España, pues imagínate fuera. Y como te estaba comentando, yo creo que para perfilar a un entrenador hay que ver su potencial máximo, y para su potencial máximo a mí me gusta dividirlo en 2 fases. Una inicial de experiencia y de formación, con el background de cada uno y de dónde venimos. La parte del lenguaje y el poder comunicarte creo que es muy importante, y una tercera parte de método que, como acabamos de decir, viene un poquito con la identidad que tenemos aquí en el fútbol español. Esta identidad sí que me gustaría matizar, que no solamente de la selección y de Real Madrid y del Barça, que es muy fácil decirlo, sino yo creo que esta identidad se nutre de las categorías inferiores de todos los equipos de la Liga, primera, segunda, incluso segunda división B. Por ello es un placer, por ejemplo, estar aquí. Yo creo que Carles es una persona que empezó también trabajando en cantera, y Manol es lo mismo, y en mi caso es lo mismo. Son canteras muy diferentes, y en nuestro caso no es hablar solamente de Madrid y Barça. En el caso de Carles sí, pero en el caso de Imanol es Real Sociedad, y en mi caso mi referencia y como yo he aprendido las normas y las aplicaciones del juego es con el Celta de Vigo. Hablamos de esta primera fase un poquito más, de esta primera pilar de educación, de formación, de lengua y de método, y después iría el coaching style, el método técnico de cada uno, que ya viene con los valores fundamentales, los core values, el código que quieras aplicar, las áreas de influencia que puedas tener, y la visión futbolística particular de cada uno. Muy bien. Carles, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo has afrontado y cómo afrontas estos retos cuando tienes que entrenar fuera de España? Sí, yo creo que tenemos que tener claro que nuestro sector profesional, como cualquier otro, nadie regala nada. Quiero decir que si estamos tanta gente fuera es porque realmente se ha demostrado que trabajamos bien. Por lo tanto, el empresario que tiene que poner dinero, el club que tiene que poner dinero en una apuesta, pues acaba optando por gente que cree que le va a sacar el trabajo. En ese sentido, yo creo que el fútbol español ha sufrido distintas etapas de evolución, y a mí me gusta recordar que yo he estado presente en varias de ellas, porque a modo de anécdota, ¿no? Yo era jugador de la selección española en los 80, en la selección juvenil, ¿no? La quinta de Alcorta, de Mendiguren, de Maqueda, de jugadores de esa época, ¿no? Y entonces España no ganaba nada. Lo último que se había ganado era en el 64 la Eurocopa, y recordar que bueno, que ya se empezaba a trabajar muy bien en la base, pero que, bueno, nosotros quedamos terceros en el Campeonato de Europa. El año siguiente la Sub-16 sí que ganó el Campeonato de Europa. Poco a poco se fueron consiguiendo éxitos. Ganó Casillas, Xavi, esa generación, el Mundial, y ya lo veis. Y luego han sido campeones del mundo. A lo que voy es que son muchos años en España trabajando de muy buena manera, y eso tarde o temprano pues saca réditos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ahora estamos en un momento realmente de dominio mundial, porque por ejemplo en nuestra liga, de 10 equipos ya están firmados 6 confirmados 100% entrenadores españoles, y el Jamshedpur, que tiene un acuerdo de colaboración con el Atlético de Madrid, seguramente va a fichar un español, como ha hecho hasta ahora. Entonces van a ser un 70%. Y en cuanto a jugadores, lo mismo, ¿no? En mi época, pues eso, salió Víctor Muñoz, una excepción. Antes había salido también de un modo excepcional Mitchell, butragueño, a México, pero ahora es continuo, ¿no? Y bueno, y aquí en la India casi la mitad de jugadores extranjeros son españoles. Este año han sido 27, que es un 40% de los foráneos. Por lo tanto, es un tema de pagar el trabajo bien hecho. Sencillamente es eso. No hay sitio para todos en España por lógica
interna del sector y entonces hay que buscar nuevos caminos fuera si realmente quieres trabajar en esto. Muy bien. Y Manol, ¿cómo viviste tú ese reto de salir, en este caso, a Chipre? Sí, yo coincido un poquito. Al final, lo único con lo que se puede generalizar quizás es en la capacitación, ¿no? La capacidad del entrenador español en general. O sea, la cultura del entrenamiento que hay en España, como dicen mis compañeros, ¿no? En el fútbol base de los clubes, por ejemplo, la segunda B es una categoría de un nivel altísimo. Pues yo creo que la valoras sobre todo cuando sales fuera, ¿no? Que al final pues te das cuenta de que el nivel es alto. Por eso, bueno, pues en la India, por ejemplo, empieza yendo uno y eso hace que si lo hace bien llame la atención y entonces pues ese producto se acaba vendiendo solo. Igual que yo creo que los éxitos de la selección han sido los que han terminado de abrir las puertas en muchos países, ¿no? Porque el producto español de repente ha empezado a sonar a campeón y nos guste o no, la gente intenta comprar productos campeones, aunque luego no lo sean. Bueno, pues en nuestro caso ha sido la llave. Yo en mi caso es un poquito especial porque a mí me viene a buscar un español para ir a Chipre, ¿no? Y me ficha Xavi Roca, que es el director deportivo de la Larnaca, que es de Barcelona. Bueno, él ha introducido una forma de jugar, bueno, un poquito el juego de posición en el AEC y bueno, está buscando ese perfil en España y me encuentra. Bueno, pues evidentemente tú no sabes, hasta que no te llegan las cosas, no sabes muy bien lo que vas a hacer. Bueno, pues la verdad que me lo planteó, me junté con él y te lanzas a la aventura. Al final, bueno, pues en nuestro trabajo tienes dos opciones, que es quedarte esperando o ir a por las cosas. Como dicen Óscar y Carles, es una profesión muy exigente, es decir, tú aquí cada 7 días tienes un examen. Y bueno, pues en mi caso, desde luego, me gustó el proyecto que me ofrecieron, sentí que el idioma que hablaba Xavi Roca, de lo que él quería, era un poco el idioma que yo hablo y yo creo mucho en eso, ¿no? Más que en países o en lugares, creo en personas, ¿no? y en ideas, ¿no? En ser capaz de compartir ideas. Bueno, la verdad que ha sido una gran experiencia. Yo creo que los tres seguro que animaremos a toda la gente que está entrenando en España, que tiene dificultades para dar el paso a salir fuera. Hay mucho mundo que no conocemos y se puede ser feliz haciendo tu trabajo en cualquier sitio, diría yo, ¿no? Al final es cuestión de encontrar el sitio, el lugar en el que tú puedas proyectarte, ¿no? Y la verdad es que yo he estado casi 3 temporadas en Chipre. Es verdad que uno siempre tiende a querer estar en casa, pero desde luego he descubierto que uno se puede sentir realizado en cualquier sitio, ¿no? La verdad es que es importante, fundamental, como habéis comentado, una buena formación, una buena base, que además empezamos a trabajar en las propias canteras, no solo como futbolistas, sino también como entrenadores, y que eso al final, encima fuera de nuestras fronteras, en este caso, lo valoran, lo quieren y lo demandan. No solo nosotros como entrenadores, sino también, como bien, por ejemplo, directores deportivos, como le pasó en este caso a Imanol, u otras profesiones, entrenadores de porteros, que hay ya mucha gente trabajando fuera, preparadores físicos, analistas. Bueno, pues un conglomerado de todo el mundo del fútbol que cada vez salimos más y eso es bueno. Como bien ha dicho también todos y también Carles, pues estamos bien valorados fuera y eso es importante. Sobre todo a nivel deportivo, genérico, a nivel competitivo y cultural, ¿qué grandes diferencias habéis encontrado en otros países? Sobre todo porque, bueno, por ejemplo, aquí en España, pues el mundo del fútbol es un pilar fundamental de nuestra sociedad prácticamente y en el día a día, en el mundo del deporte. Y hay un arraigo, ese trabajo de cantera, empezamos a trabajar con los niños en clubes amateur, incluso a partir de los 4 años. Ese tipo de cultura deportiva y de fútbol, ¿cómo lo vivís? Y también a nivel competitivo en otros países. Óscar, ¿tú cómo lo has visto? ¿Cómo lo has vivido? ¿O lo vives actualmente? Bueno, hay muchísimos condicionantes que son realmente diferentes a lo que entendemos por fútbol en España, ¿no? En España todo el mundo tiene acceso al fútbol ya desde edades tempranas, en el colegio, en el recreo, en el patio, en la hora de la merienda. Todo el mundo de alguna manera está conectado con el fútbol, con lo cual parece que ya es un deporte que se hace por defecto. En mi experiencia en India y en Bangladesh,
pues están compitiendo en primer lugar con un deporte que es el principal, que es el cricket, y poquito a poco haciéndose camino. Y para nosotros no es fácil, o sea, aunque parezca lo que comenta Carles, que hay una mayoría de entrenadores españoles, date cuenta que India lo primero que tiene, la primera relación que tiene en Europa es con Inglaterra, principalmente por su época de colonialismo anterior, porque todo el mundo en India habla inglés, y lo tercero, porque las emisiones de la ISL y de las ligas fuertes vienen por parte británica, Star Sports, la cobertura, el media, y copian el formato un poquito de la Premier League. Con lo cual, en las primeras ediciones había una mayoría y una tendencia a irse a Inglaterra, pero es como todo. Pasó en el Golfo hace muchos años, cuando los países van invirtiendo sus recursos en profesionales. Carles decía anteriormente que aquí hay que ganar, y poquito a poco con el trabajo de los españoles, yo sí que creo que a nivel técnico estamos, bueno, pues somos un poquito vanguardia de trabajo en fútbol. Si me pudiese o si quisiese equipararme con alguna otra escuela que trabaje muy bien, yo me iría a la escuela holandesa, porque también se ven que hay entrenadores holandeses muy, muy válidos. Y, por supuesto, esto tiene cabida a todo el mundo, pero si estamos hablando de mayorías y de cómo adaptarnos, pues yo creo que el español ya anteriormente es un pueblo que ha emigrado mucho, que no tenemos muchos problemas, aunque realmente las dificultades son grandes, como te comentaba anteriormente, sobre todo para periodos largos de tiempo. Y en cuanto a ajustarse y a temas más técnicos, pues aquí date cuenta que hay jugadores que llegan a categoría profesional sin haber pasado por la base y sin haber quemado todas las etapas necesarias. Los campos de juego han ido mejorando con los años, en India principalmente por la celebración del Mundial del Fútbol Sub-17, pero todavía es sencillo ver un 50 o un 60% de los terrenos de juego en el subcontinente asiático que no están en tan buenas condiciones. Los jugadores locales, pues problemas de adaptación a temas nutricionales. Les cuesta muchísimo seguir una pauta y entender que el trabajo de un futbolista tiene que ser dentro y fuera. Y después hay otro componente para acabar, que es la parte física. Yo creo que en estas ligas todavía la sofisticación técnica que tenemos en España no ha llegado. Si vienes aquí con un ordenador y que con un GPS vas a controlar parámetros y a dominar tus equipos, estás equivocado. Hay muchísimas particularidades, hay un componente físico muy importante. Estamos hablando de India con muchos jugadores españoles, pero en mi caso en Bangladesh y en ligas un poquito de clase media todavía predomina el mercado africano, los jugadores de un físico imponente en el que el segundo balón, que las transiciones rápidas, que las luchas y que la estrategia tienen un papel principal. Muy bien. Carles. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Óscar, porque él también ha estado en la India, ha vivido esa competición y bueno, como ejemplo, muy fácil, cuando llegamos en 2016 teníamos un central inglés que era muy querido por nuestra afición, campo lleno, animando al equipo, y nos dimos cuenta de que lo ovacionaban con grandes gritos y con aplausos tremendos cada vez que despejaba el balón desde la defensa 20 metros para arriba de cabeza. O sea, un balón aéreo que él de primeras lo jugaba largo, en plan, me lo saco de encima, pues era motivo de aplauso, ¿no? Era como entendían el juego, era aún un país en el que el fútbol no tenía el crecimiento que ha tenido años más tarde, y por lo tanto no había una lectura de juego muy clara sobre cuándo tenían que aplaudir y cuándo no. Entonces nosotros lo hemos ido cambiando poco a poco, ahora aplauden los caños que suelta Dimas en medio del campo y aplaude combinaciones distintas y bueno, es un poco de educación futbolística al final, ¿eh? No es ni más ni menos que esto. Pero es gracioso como, tal como dice Óscar, este dominio inglés en un periodo de 4 o 5 años ha pasado a ser dominio español por un tema de juego bonito y de conseguir resultados al mismo tiempo. No hay que olvidar que equipos contrarios españoles se están llevando últimamente las competiciones de Copa, de Liga y la I-League, ¿no? La antigua Primera División. Este año la ha ganado un entrenador también con formación en el Osasuna que ha ganado con el Mohun Bagan, ¿no? Entonces, bueno, es paralelo, ¿no? El producto que ofreces más el éxito que tiene ese producto. En este sentido, estoy de acuerdo también con otro punto que ha comentado Óscar, que es, a ver, yo he jugado en distintas categorías aquí en España, ¿no? Estaba en categorías de división de honor con el Barça de juvenil cuando era jugador, Copa del Rey, y luego me ha tocado jugar segunda B, tercera, y era muy distinto jugar en el Ministadio, en nuestro campo, que irte a
a jugar a según qué campo de segunda B, ¿no? Pues es lo mismo cuando estás fuera. Hasta que no conoces la categoría, hasta que no conoces lo que hay allí, seguramente te va a penalizar de alguna manera con puntos o con situaciones que estás cercano a algo pero no lo consigues. En ese sentido, en la India ha habido 2 casos muy concretos de entrenadores que han llegado con un gran bagaje y que han trabajado muy bien, pero que no se han acompañado los resultados. Uno es César Ferrando y el otro es Antonio Iriondo. Los dos empezaron la temporada como cohetes, con el equipo jugando muy bien, se notaba el trabajo de pretemporada, estaban muy bien estructurados, pero pequeñas cosas en cuanto a viajes, en cuanto a situaciones de jugadores locales, en cuanto a la competición en sí, arbitrajes, cosas que pasan y al final no han podido clasificarse para playoff ninguno de estos entrenadores, a los que tengo un grandísimo respeto, y se nota que tenían el equipo trabajado. Estoy seguro que Óscar y Manuel nos pueden explicar detalles en ese sentido de Chipre y de los países donde ha estado Óscar, sin ninguna duda, porque es así. Al final, conocer el entorno te va a permitir competir mejor. Muy bien. ¿Y Manuel? Sí, mira, al hilo de lo que dice Carles, yo recuerdo una cosa curiosa que te llama la atención, que es llegar a Chipre y jugar, ir a jugar contra Omonia, ¿no? Que es uno de los históricos de Chipre, y jugar con 15.000 en la grada, imagínate, ¿no? Pues un partido de alto nivel, con un ambientazo, y a la semana siguiente ir a jugar al campo del Doxa y estar jugando como a puerta cerrada, ¿no? O sea, con 150 espectadores, o sea, con pista de atletismo, pasar de jugar contra el Doxa en el mejor campo del país con la hierba fenomenal, o sea, un tapete, y al día siguiente ir al campo del Doxa y el balón ir dando botes como un conejo. Bueno, pues seguramente los que venimos o hemos estado en la segunda B o en la tercera división, pues estamos más acostumbrados a adaptarnos a ese tipo de cosas porque es algo muy habitual en la segunda B, ¿no? El poder jugar, pues yo qué sé, oye, yo cuando estaba en el Lleida jugabas en el Camp de Sport y la semana siguiente ibas a jugar pues al campo del Hospitalet, ¿no? El campo del Hospitalet, pues lleva artificial, el balón. Bueno, pues ese tipo de cosas que en primeras divisiones de España, por ejemplo, no pasan, ¿no? De los grandes países. Y en cambio, en estos países, un poquito de un nivel inferior, pues te puedes encontrar con circunstancias igual parecidas a las de la segunda B, a la tercera división de aquí, ¿no? La verdad es que, bueno, en Chipre, desde luego, el fútbol es todo. O sea, la gente vive por y para el fútbol. La locura de la afición es terrible y, bueno, pues te puedes encontrar con cosas como esas, ¿no? Con jugar con el campo lleno y a la semana siguiente, pues con eso, con los aficionados que van a verte a ti, porque el Doxa, por ejemplo, pues prácticamente tenía en la grada solo a los familiares de los futbolistas, ¿no? Pues son cosas curiosas que hasta que no estás allí, pues a mí me acuerdo que Xavi Roca me decía, es que es una liga jodida porque, hostia, pasas de tal, al día siguiente vas a jugar al campo del Doxa y para meter al equipo, para que estén enchufados, es difícil porque de repente llegan allí y se encuentran con aquel ambiente desolador y dices, va, ya será para menos, ¿no? Y cuando llegas allí te das cuenta que no es para menos, que hay que enchufar a esos tíos que vienen de jugar pues un partido gordo y de repente pues casi estás jugando sin público, ¿no? La verdad que son cosas que hay que estar en la liga para verla. Bueno, sí, al final datos curiosos que hay que adaptarse y hay que controlarlos, manejarlos y como bien también habéis comentado, hay que conocer dónde vas, qué tipo de ambiente hay, la cultura deportiva, si eso no es deporte mayoritario o principal en el país, son muchas cosas, muchos factores los que intervienen. Y a raíz de los campos, algo que también quería que hablaseis es pues un poco en eso, ¿no? Las estructuras, los medios, cuerpo técnicos que nos encontramos, los clubes, en este caso de otras ligas extranjeras, si tienen academias o no tienen, a veces tienen academias pero realmente no las trabajan adecuadamente y con lo cual al final es como no tenerlas prácticamente. Entonces son esos medios, esos recursos que son tan necesarios en el día a día y más en el fútbol profesional, porque no es igual el poder contar con un segundo equipo con el que puedas tirar de futbolistas cuando no tienes, porque tienes gente lesionada o gente sancionada y necesitas tirar de un jugador del B, como por ejemplo pasa aquí en España, o un juvenil, y a veces te vas a otros países y eso no ocurre porque el juvenil o el del segundo equipo no está preparado para poder competir, en este caso, en la liga de máximo nivel de su país. Claro, y los campos, como habéis dicho, pues
Muchas veces nos encontráis en las ligas estadios que están muy bien o clubes que tienen un poder adquisitivo, un poder económico muy alto, con muy buenas instalaciones, y luego tenéis a la semana siguiente un campo que es todo lo contrario. ¿Cómo habéis llevado todas esas adaptaciones? Como bien decía, por ejemplo, Óscar, llevar un ordenador con GPS y que sea un poco raro, distinto, y cómo llevar algo que habitualmente o es algo habitual en el día a día en el fútbol profesional español y que a veces no lo es en otras ligas. ¿Cómo lo habéis vivido y cómo lo veis? Óscar. Vamos a ver. Partiendo de la base que las infraestructuras no son las adecuadas y partiendo de la base que no hay competiciones, es que es algo que a nosotros nos suena, en España nos suena muy raro, pero no hay competiciones de categorías inferiores. Y si las hubiese, son competiciones muy cortas de formato de 1 mes o 2 meses. Con lo cual, la continuidad y lo que estaba diciendo Imanol, yo creo que en España somos de sangre caliente, somos competitivos, eso nos viene un poquito también por el entorno en el que estamos, pero en estos países hay que dar chutes extra de intensidad, de motivación, de competitividad, y es precisamente por eso, porque no están acostumbrados desde pequeñitos a estar compitiendo cada fin de semana. Temas de adaptaciones. Yo no, quiero dejar claro que no digo que el GPS y que toda la sofisticación y la tecnología y los análisis de Big Data, Instat y todo esto no nos puede ayudar, que de hecho lo hace y mucho, pero yo creo que en España ahora estamos viendo un poquito, es una tendencia peligrosa, el que queramos instrumentalizar el fútbol solamente desde el punto de vista estadístico, por ejemplo, copiando las labores que se hacían en el béisbol, que es un deporte completamente parametrizado y que es un tío que tira una bola y otro que la recibe. En fútbol hay muchísimos componentes y entre esos componentes es donde tiene que estar el entrenador, en su código de conducta. En el código de conducta, pues hay que establecer parámetros de liderazgo, de comunicación, de organización, de disciplina y parámetros externos, por ejemplo, las relaciones con la prensa o con el fanbase, que son factores muy importantes en estos países, porque sin prensa y sin fanbase, pues no hacemos nada. En cuanto a estructura de club, imagínate España hace 20 o 30 años, imagínate la España de Jesús Gil y de Lopera y de, presidencialistas, ¿no? Clubes presidencialistas que no tiene tanta importancia esa departamentalización y profesionalización en cada una de las áreas del club, sino lo que importa es ganar y si no ganas tú, va a venir otro a hacerlo. Por supuesto, tenemos que cuidar de todo esto y eso que hablaba al principio, en el equilibrio es donde está la solución. Nosotros venimos con una base técnica muy, muy fuerte, una base competitiva muy, muy estructurada. Creo que en España hay muchísimas referencias del más alto nivel que podemos ver en fútbol y cuando te vas fuera es cuando tienes que observar. En una primera fase tienes que ver, tienes que ser flexible. A partir de ahí pues hacer el análisis de la situación y una vez que lo tengas, pues desarrollar, implementar y camino hacia éxitos. Carles lo dijo muy bien. Poquito a poco los entrenadores españoles en el subcontinente se han ido labrando no solamente qué bonito juegas o es un fútbol combinativo o me gusta jugar en campo contrario. No, son muchísimos más parámetros de grupo, joviales, lúdicos, cómo gestionar, cómo trabajar, cómo hacer los small-sided games. Yo veo muchísima gente aquí volviéndose loca ahora con juegos condicionados y poniéndole 100.000 condiciones a los jugadores y al final el jugador tiene un batiburrillo en la cabeza. Pues sí que está bien condicionar los juegos, hacer juegos reducidos, pero siempre en función al trabajo semanal, a lo que estás planteando con el partido que tengas el fin de semana, sobre equipo propio y adaptándote a equipo rival y un punto más que es las situaciones de partido. Con lo cual hay muchísimas cosas que son diferentes a España, pero claro, con los años y estando fuera, pues lo que te digo, no nos queda otra que adaptarnos y saber tocar los factores claves para ganar cuantos más partidos mejor. Muy bien. ¿Carles? Sí, así es. Al final, si tienes las ideas claras, el trabajo acaba saliendo, aunque no tengas los mismos medios. Yo creo que lo importante es eso, cómo tú planteas tu trabajo en el campo y te adaptas a lo que tengas. Si en lugar de con los mejores tienes con los peores, pues bueno, pues utilizarás los peores. A nosotros nos tardó un par de años en llegar las líneas para marcar el terreno de juego, las líneas estas blancas que tiras y que puedes marcar espacios, ¿no? Pues bueno, pues lo hacíamos de otra manera antes. Te adaptas, ¿no? Está claro que las infraestructuras no son las mismas,
pero el trabajo acaba saliendo porque tomas otro tipo de decisiones con lo que tienes, no hay mayor problema. En ese sentido, también la Superliga India ha hecho un esfuerzo importante en que, al ser una franquicia cada equipo y ser una liga hecha para que el fútbol crezca en la India, pues ha obligado desde el año 1 a todos los clubes a tener una estructura de fútbol base. Eso significa que tenemos un equipo B, jugamos con gente que cuando tenemos necesidad de los entrenos pues lo hacemos venir, o sea, no hay problema de falta de jugadores, todo que en la India estas estructuras son muy pobres, pero esta nueva liga ha permitido pues un poco de desarrollo en el fútbol de base. Y por lo demás, pues también de acuerdo en el tema de que no por más medios vas a trabajar mejor, en el sentido de que el fútbol es lo que es. Y pues bueno, hay mucho dato, la información de los GPS, por ejemplo, a mí me divierte. Yo soy licenciado en Educación Física, yo he estudiado en INEF y he trabajado de operador físico en Barcelona, en Galatasaray, en grandes clubs, ¿no? Pero al final, por ejemplo, en la India, y lo sé de primera mano, nosotros somos el único equipo que no trabajamos con GPS y hemos sido campeones. Y sé que hay equipos que lo utilizan y que no saben leer los datos. Por lo tanto, dices, vale, tienes esa estructura, pero no le sacas partido. A lo que voy es que el entrenador tiene a día de hoy infinidad de posibilidades de coger datos, pero lo importante es lo que estos datos te van a dar para la competición. Y en ese sentido, yo creo que hay muchas modas, hay muchas tendencias, pero para mí es mucho más importante, más tarde sé que hablaremos de esto, ¿no? De balón parado, pues tener entrenadores especialistas en balón parado que no tener un entrenador único y preocupado del GPS, por ejemplo, porque para mí esto me da más transferencias para el juego y para la competición. Respeto todo, sin ninguna duda, y te cuento a modo de anécdota por qué no tenemos GPS en el Bengaluru, siendo equipo líder en el país y siendo equipo que ha ganado muchos trofeos, ¿no? Cuando llegamos allí en 2016 con Albert Roca, ya veníamos de otros lugares en que habíamos trabajado en el GPS y veíamos que el jugador se quejaba, que le molestaba, que tenía problemas, y en la India estaban todos muy cruzados porque habían tenido un entrenador inglés durante los 3 años anteriores que para él esto era como un examen y cogía los datos y bueno, pegaba unas broncas tremendas y castigos y multas si el jugador no llegaba a ciertos números. Entonces había una psicosis tremenda, ¿no? Y Albert decidió que eso no nos jugaba a favor, que aparte había 1000 problemas de que ya estaban viejos, de que no funcionaban, de que no se cargaban bien, historias de estas paralelas que dices, escucha, en lugar de sacar un provecho de una herramienta útil, está convirtiéndose en un problema innecesario. Entonces, él decidió, yo en su cuerpo técnico, por supuesto, le apoyé, y claro, a la que él dejó de entrenar el equipo y yo pasé a ser el primer entrenador, pues mi decisión fue mantenerlo. No quería ir a contracorriente de una decisión en la que yo había participado 2 años antes, ¿no? Entonces, a lo que voy, que estamos en un mundo en el que tenemos 1000 fuentes de información, pero la gestión del entrenador tiene que ser escoger las que realmente le van a servir para poder transferirlas a la competición. Muy bien. ¿Y Manol? No, yo con respecto a la estructura, que estaba pensando ahora en la pregunta tuya del tema de las estructuras, yo entiendo que cada país es muy diferente, pero desde luego, por ejemplo, en Chipre es muy curioso porque ellos necesitan además el jugador chipriota. Han ido cambiando las normas con respecto a la reglamentación. De hecho, en Chipre pasaron de tener 5 extranjeros, creo máximo, a cuando yo he estado 15. Y cuando empezaron a ver que perdían al jugador chipriota, empezaron a meter multas a los clubes que no ponían un chipriota, ¿no? Pero luego, claro, tú llegas allí, yo llegaba con ventaja porque Xavi Roca llevaba ahí 2 años, y ibas a ver al filial, y yo me acuerdo, pues en uno de los primeros días que fui a ver al filial, que estábamos viendo una ecanorzosis, que es como si fuera, no sé, imagínate Atlético de Madrid, Real Madrid, ¿no? Villarreal, Atlético de Madrid, los filiales, ¿no? Joder, y estaba en un campo allí con vallas, con unos vestuarios que eran terribles. El campo había de todo menos hierba y el nivel era para asustarte, ¿no? Y claro, decías, la competición del primer equipo está en un nivel bueno, o sea, está en un nivel de segunda división de España, bueno, ¿no? Y lo siguiente que tienes es eso, ¿no? Entonces, claro, incluso para poder tener jugadores, traer jugadores del filial a entrenar contigo
para que te dieran el mínimo nivel tenías problemas. Muchas veces optábamos por cambiar los entrenos, las sesiones, incluso hacer sesiones con menos gente, aunque a priori perdiéramos un poquito de calidad con respecto al objetivo del partido, que traer gente que al final nos bajara tanto el nivel que hiciera que el entrenamiento perdiera mucha calidad, ¿no? Entonces, claro, tú les explicabas a los chipriotas que al final necesitaban tener lo mínimo, ya no hablo de GPS, hablamos de campos y de balones, ¿no? Al final, un campo de hierba artificial, aunque sea, para darle mucha tralla, el mínimo. Y entonces, en su cabeza no había ningún tipo de gasto, lo que le llamaríamos inversión nosotros, para ellos era un gasto, ¿no? Gastar dinero ahí les parecía perder el tiempo. O sea, el dinero era todo para fichar al delantero centro, al que quieras, ahí me lo juego todo, pero no invierto un euro en que el filial, el juvenil, los equipos de la base tengan lo mínimo que son los campos o los balones para entrenar, ¿no? No te pido nada más. Entonces, claro, así es muy complicado generar futbolistas, generar estructura, metodologías, todo lo que quieras hablar. Entonces, claro, cuando vas a ese tipo de sitios, pues te das cuenta el privilegio que tenemos aquí, ¿no? Aquí el fútbol español, estamos años luz de la mayoría de países, ¿no? De este tipo de países, porque, claro, pues yo no te digo Barcelona, el Español, el Barcelona, Celta de Vigo, la Sociedad, ¿no? Pues fíjate qué ciudades deportivas, qué instalaciones, qué infraestructura, qué capacidad de cuerpos técnicos, ¿no? De gente trabajando, ¿no? Entonces, claro, te tienes que adaptar. Al final llegas allí y te tienes que adaptar. Tú al final sabes que tu objetivo es ganar el domingo. Evidentemente, ellos quieren ver a los chipriotas en el campo. Entonces, de vez en cuando tienes que intentar que uno que asome por ahí de manera natural, porque aquello sí que es selección natural, uno que salga bueno, porque siempre acaba saliendo alguno bueno, pues bueno, pues que le des un poquito de lugar y que puedas ayudarle a crecer, ¿no? Pero es verdad que, bueno, que lo que es una estructura como la entendemos nosotros desde aquí, desde España, es muy difícil por ahí fuera, ¿no? Porque no existen ni los mínimos para poder iniciar algo. Al final, la conclusión es adaptarse y conocer bien el medio en el que estás y lo que dispones. Y adaptarte con ello y trabajar como trabajarías aquí, pero con los medios que dispones. Y ganar el domingo. Eso es lo fundamental. Esa es la clave. Y cada semana, los 3 puntos. Eso es. Entramos ya en lo más divertido. Al final, cosas divertidas ya de fútbol total. Vamos a empezar con modelo de juego. Aquí en España, pues bueno, por norma general y demás, y lo que nos gusta mucho, ¿no? Es en el fútbol ser protagonistas, tener ese dominio, tener posesión, llevar la iniciativa del juego, esa idea de juego, ¿no? Que nos gusta, aunque luego puede haber variaciones, lógicamente, o ser más directos. Pero fuera como ese modelo de juego, esa idea de juego generalizada más o menos, o que se ve más a menudo en cada país, en cada liga, ¿cómo es Óscar allí en Bangladesh? Nosotros nos caracterizamos, bueno, en Bangladesh solamente somos 2 equipos corporativos, que son los que realmente tenemos recursos y ciudad deportiva para poder desarrollar el trabajo pues más parecido a como se viene trabajando en Europa. Y a mí me gusta dominar a través del balón. Me gusta un fútbol vistoso. Ya te comenté anteriormente que mi referencia es el Celta de Vigo de los años 2000. Cuando yo estaba en el filial, subí a entrenar con el primer equipo y el primer equipo había jugadores jugando la Champions de la talla de Carpin, Mostovoy, Maciño, Makelele, Mitchell, Cañizares. O sea, era un equipazo y lo bueno es que aprendía a, bueno, pues a referenciar jugadores de un calado internacional. En cuanto a cómo modelizas, pues trabajo semanal. Fue en función de partido, tratando de dominar, tratando de jugar en campo contrario, pero no siempre lo puedes hacer. Te tienes que adaptar. Nosotros hemos jugado con campos pues, en unas condiciones lamentables. Quiero completar la charla que veníamos diciendo anteriormente, perdona que cambie el hilo, en cuanto me preguntaste por el staff y por los locales y cómo los cuidas. Yo creo que hay una normativa, tanto en India como aquí, al menos un miembro del coaching staff tiene que ser local, con lo cual eso indica que sí que están comprometidos, que aparte de que vengamos aquí, ellos están comprometidos con la parte de formación, ellos no tienen los ciclos formativos que tenemos nosotros en España, y un entrenador en sí tiene que ser un mentor, con lo cual toda la estructura del club, sí que el entrenador pues no solamente tiene que hacer la labor técnica, sino también una labor de formación de las demás estructuras, que tienen mucho menos valor que en España. En España un club de fútbol se compone del equipo profesional, pero también de un filial,
de un equipo de juvenil división de honor, de un equipo femenino. Nosotros lo que hacemos es invitar a los entrenadores de cada uno de los equipos por semana, rotarlos y para que vayan empapándose un poquito de la metodología de trabajo nuestro. Y en cuanto al juego, pues yo no quiero hablar de método en detalle, es una conversación demasiado larga, pero sí que te quiero decir que a mí me gusta el fútbol alegre, el fútbol vistoso y el fútbol dominante en campo contrario, que me gusta tener jugadores atacantes para ganar los partidos, pero también me gusta tener grandes defensores para convertirme en invencible. En ataque, posiciones dinámicas, en defensa mucho más compactos, jugadores con gol en todas las líneas. Y pasaríamos a un componente que tiene mucha importancia también en estos países, que es el balón parado, que creo que lo vas a tocar posteriormente, pero aquí creo que Carles nos puede hacer una masterclass porque Bangalore es realmente una pasada cómo trabajan el balón parado y yo he tenido la oportunidad de estudiarlos y la verdad es que como camaleones se adaptan en cada partido, te van cambiando, te esperas algo de ellos y siempre te vienen con un plan B, con lo cual eso quiere decir que hay mucho trabajo de campo, mucho trabajo de asimilación y de entendimiento con los jugadores, porque la estrategia no es poner un vídeo y que un jugador haga movimientos, es entender cómo neutralizar una defensa que te marca en zona, que te marca individualmente, que te marca más arriba, que te marca más abajo. ¿Es momento de hablar de set pieces, de balón parado, o lo dejamos para después, Quique? Para después. Además lo he dejado para el final. Yo creo que con esto que he dicho del tema metodológico no me quiero meter en temas muy puntuales. Yo creo que más o menos he contemplado una idea general de cómo trabajamos aquí. Bien, perfecto, Óscar. ¿Carles? Bueno, antes que nada agradecer las palabras de Óscar sobre lo del balón parado. Muchas gracias, hombre. De un compañero que te halague este tipo de trabajo, pues te lo agradezco, Óscar. Si nos toca jugar en contra, habrá que tenerlo en cuenta, que nos van a tener bien estudiados, exacto. Escúchame, sobre el modelo de juego, yo creo que todos tenemos nuestros gustos, por supuesto, pero claro, es básico saber con qué jugadores cuentas y cuál es tu realidad como equipo, ¿no? En ese sentido, para bien o para mal, yo he tenido dos experiencias realmente muy formativas y muy distintas a lo que venía siendo mi modo de trabajar y de aprender con el Barça y con clubes dominadores, ¿no? Estas dos experiencias fueron con la selección de Arabia Saudí y de El Salvador, ¿no? Entonces, pues nos tocó jugar partidos contra España, contra Argentina, partidos realmente en los que sabías que te tocaba poner autobús e intentar que el resultado fuera lo más digno posible porque tenías Messi, tenías Xavi, tenías Iniestas, tenías grandes jugadores enfrente, ¿no? Entonces esto vas aprendiendo, ¿no?, de cada circunstancia y en ese sentido pues sí que es verdad que en la India, por ejemplo, vamos muy condicionados por el tema de extranjeros y locales. La mayoría de equipos montamos la estructura en torno a los extranjeros y a ellos les damos un papel principal, ¿no?, en la base del equipo en cuanto a centrales, mediocampo y nuevamente el 9, si puedes contar con un extranjero. Entonces, pues claro, en las bandas es donde juegan más los indios y también donde se dan más los errores. Es una realidad futbolística y tal como ha dicho Óscar, al final, pues como sabes que va a haber bastantes errores por cómo son estos jugadores, pues acaba siendo determinante el balón parado y también sacarle partido muchas veces a las transiciones. En la Superliga India, los últimos equipos que han ganado han sido equipos que han estado bien estructurados en defensa y que han sacado rendimiento de la transición ofensiva, ¿no? Y también Óscar conoce mucho esta realidad de las Islas Maldivas, ¿no? Antes los equipos indios ganaban con mucha superioridad a los equipos de las islas. No se puede comparar la superficie entre un país y el otro, el número de gente jugando fútbol, por lo tanto era claramente un rival débil y bueno, él lo sabe lo que nos está costando ir allí y sacar puntos cuando nos toca jugar competición asiática. ¿Por qué? Porque al final no hay tanta calidad en los equipos indios para ganar mediante la fase ofensiva, jugando simplemente al balón, cuando el otro equipo está bien trabajado por técnicos como Óscar y como otros técnicos extranjeros que han ido por allí y por lo tanto te cierran bien y te tienen una formación en la que realmente el talento mezclado entre indios y foráneos de la Superliga no es suficiente para sacar un buen resultado. Y en ese sentido te condiciona la toma de decisiones. Yo estoy en la India
viviendo mucho de las transiciones ofensivas y del juego a balón parado, pero seguramente si fuera otra liga y tuviera otras condiciones, pues tiraría más de conceptos que he estado trabajando cuando he estado en el Barcelona, ¿no? Tenemos que ser resultadistas, de otra manera no podemos seguir en la profesión. Eso es. Muy importante las transiciones, que también hablaremos. ¿Y Manol? Es un tema muy complicado de hablar en poco tiempo. Al final, mientras hablaba mis compañeros, estaba pensando cientos de cosas a la vez, ¿no? A mí, más que de modelo, porque eso es muy, muy profundo, me gusta hablar de idea, ¿no? De idea de juego. Es decir, al final, ¿qué sientes tú como entrenador? Evidentemente, el juego admite cualquier tipo de idea. Cualquier entrenador, haga lo que haga, está bien hecho para mí. Es decir, lo que no se puede discutir es que cada uno tenemos nuestra sensibilidad por el juego. Es decir, tú al final, o yo por lo menos como entrenador, necesito que mi equipo me emocione, ¿no? Si te digo la verdad, pues alguna vez que no me ha quedado más remedio y que mi equipo se ha pasado todo el partido detrás de la pelota, en bloque bajo, juntito y defendiendo y achicando balones y hemos metido una a la contra, pues alguna vez me ha alegrado. Pero si ganara así todos los domingos, pues seguramente no sería feliz, ¿no? Entonces mi sensibilidad por el juego pues me pide tener la pelota, proponer, jugárnoslas todas si podemos, intentar atacar. Si puedo presionar rápido para volver a tenerla y si puedo volver a tenerla y volver a atacar. Bueno, esa es un poquito la sensibilidad o lo que a mí realmente me emociona, ¿no? Por supuesto, en el máximo nivel, esto que estoy hablando es una utopía, ¿no? Tú no puedes dominar siempre al rival, es prácticamente imposible cuando el nivel competitivo es alto. Pero sí que al final, cuando tú a tu equipo le propones algo, tienes que partir de algún sitio, ¿no? Con todo el respeto del mundo, hay equipos que parten de responder o que parten más de lo que hacen sin la pelota para a partir de ahí hacer transiciones. Por ejemplo, el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, ¿no? Es un ejemplo claro de modelo, ¿no? Que además es famoso, exitoso y que todos entendemos. Bueno, puede ser el Barça de Cruyff o el Barça de Guardiola, que seguramente los de nuestra generación pues nos ha marcado, ¿no? Bueno, pues yo tengo muy claro desde que empecé a entrenar qué era lo que realmente a mí me emocionaba y eso es lo que intento. Evidentemente lo consigo mucho menos de lo que quiero porque he estado en Chipre y en segunda vez más tiempo que en otros sitios, ¿no? Pero es verdad que al final yo creo que tú como entrenador necesitas partir de algún sitio, o sea, decirle a tu equipo vamos por aquí, ¿no? Por supuesto que tú no puedes atacar si la pelota eres una ruina, por supuesto que tú no puedes proponer sin atacar mientras te equilibras para cuando pierdas la pelota, todo tiene que tener un sentido colectivo y evidentemente el juego no se puede partir, aunque nosotros lo partamos porque no nos queda otra, y porque al final lo acabamos partiendo para poder entrenar, pero el juego es un todo, ¿no? Entonces, bueno, creo que se trata más de cómo te sientes más cómodo y más feliz, ¿no? Proponiendo, yendo tú a proponer y a ser el que dominas o respondiendo, ¿no? Bueno, pues nosotros nos sentimos más felices proponiendo. Xavi Roca, bueno, pues es esta idea, por ejemplo, hablando del extranjero, ¿no? De Chipre. Él buscaba un entrenador que sintiera el fútbol como lo sentía él y al final creo que de eso se trata, ¿no? Creo que al final se vende una imagen de la victoria del ganador, ¿no? Y es muy complicado, ¿no? Se pierde más de lo que se gana en esto del fútbol. Entonces, al final creo que lo que nosotros lo único podemos realmente pelear es cómo, o elegir es cómo queremos perder, ¿no? O sea, que el día que pierdas por lo menos digas, oye, he perdido, pero defendiendo mi idea, ¿no? Y al final, el tema del modelo es un tema que hoy en día se habla mucho, que está muy de moda. Yo más que modelo me gusta hablar de idea, ¿no? De sensibilidad por el juego, de como entrenador, cómo te sientes feliz, ¿no? Esperando y contraatacando o proponiendo, ¿no? Evidentemente dentro de un partido hay 1000 partidos. Si te encuentras con un rival muy bueno y tú vas alto a apretarle y el rival es muy bueno y es capaz de superar tu primera presión, tienes que volver y juntarte más abajo y evidentemente al final por eso el fútbol es tan bonito, ¿no? Pero desde luego, bueno, pues yo fui a Chipre entre otras cosas porque estaba Xavi Roca
y lo que él planteaba y lo que yo siento, pues iban de la mano, ¿no? Y al final creo que es la única manera que tenemos de ser medio felices los entrenadores, que somos el saco de todas las galletas. O sea. Sin duda. La verdad es que sí, llevas razón. Modelo de juego, o idea de juego, como bien dice Imanol, solamente ese término conlleva una charla entera. Y ojalá que pronto también podamos tenerla aquí en nuestro canal. Pues vamos a pasar, como bien decía Carles, algo muy importante en el fútbol actual, en el fútbol moderno, que son las transiciones. Los equipos cada vez están mejor trabajados, el componente físico es cada vez más alto, tenemos futbolistas más rápidos, veloces, sobre todo los atacantes, jugadores muy rápidos, y que ese estilo de robar y transitar para llegar a la portería que cada vez abunda más. Y las transiciones, allí en vuestras competiciones, ¿cómo las vivís? ¿Cómo son tan importantes? Imagino que sí, porque además, normalmente las competiciones, cuando tu equipo tiene menor calidad, pues al final el trabajo táctico y el trabajo físico se implementa o es más importante todavía para suplir esa falta a lo mejor de calidad que a lo mejor tienen en primera división, eh, o en segunda división española, o grandes ligas top europeas que tienen esa calidad para poder salir de línea de presión, jugar a 1 o 2 toques. ¿Cómo es esas transiciones en vuestras competiciones? Óscar. Otro tema que también requiere mucho tiempo, pero vamos a ver, para hablar de transiciones, yo creo que lo primero que hay que ver es cómo están estructurados los equipos. Por ejemplo, aquí puedes traer 4 extranjeros. Entonces, cuando traes 4 extranjeros, Carles lo dijo antes, de los 4 extranjeros, ya cada uno nos podemos poner a pensar cuáles son las 4 posiciones más importantes del campo. Pero eso no es suficiente. También tienes que saber a qué equipo llegas, si es un equipo que va a ser dominante, si va a ser un equipo que va a estar la mayor parte de la liga defendiendo un bloque bajo, si va a estar más a la expectativa de y contemplativo. Yo creo que en nuestro campo, en el caso de los 3, de Carles, de Imanol y mío, vamos a equipos que quieren proponer algo más, que quieren estar en posiciones algo de la tabla, con lo cual el tema de las transiciones hay que plantearlo de una manera determinada. En mi caso, a mí me gusta tener un delantero que sepa muy bien jugar de espaldas, porque ese jugador es el que te va a hacer que las bandas rápidas de jugadores locales que te ha dicho Carles, que sean más dinámicos, que tengan tiempo para pensar, porque si dependes de transiciones solamente con jugadores locales, se va a convertir el partido en un partido de boxeo. A mí me gusta tener un central con muy buena salida de balón. Me gusta tener un 6, un mediocampista defensivo, no jugar con 2. Me gusta jugar con 1 precisamente para bloquear transiciones, porque los equipos contrarios, todos los que juegan contra nosotros, el 80 al 90%, sí que nos hacen, en nuestro caso, transiciones defensivas, con una persona de referencia arriba, jugarle balones adelante e intentarse buscar un 1 de su delantero contra 2 de nuestros defensas. Con lo cual, con un 6 bloqueas mucha parte de las transiciones que intentan los equipos contrarios. El siguiente jugador es un jugador de distribución, un 8 o un 10, me pueden valer cualquiera de las 2 posiciones, y ya te dije que la 4ª posición para mí es básico. En estos países no hay delanteros de la talla de los delanteros que podemos tener en Europa, y ese jugador es el que te da el timing en ataque, el que te da el tiempo para que los jugadores de banda puedan hacer carreras, para que puedan retener el balón. Si les quieres pedir posesiones más largas, ese jugador vuelve a cobrar una importancia especial, por ejemplo, cayéndose un poquito hacia abajo. Ya te digo que yo, si estamos hablando de transiciones para mi equipo, yo le doy muchísima más importancia a las transiciones defensivas, porque es donde me pueden hacer daño, y en cuanto a transiciones ofensivas, por supuesto, intentar jugar con unos laterales altos, con los de las bandas metidos para adentro. Ya te comenté antes que soy muy fan del cambio posicional entre jugadores, con rigor táctico, por supuesto. Pero sí, las transiciones tienen muchísima importancia, porque los equipos aquí, la mayoría de equipos, no te van a hacer un juego de combinación, un juego de posesión, sino que en el momento del robo van a ver dónde están tus debilidades. Y, por ejemplo, es muy bonito decir jugar con laterales altos, pero la debilidad número 1 en fútbol físico y de ida y vuelta, donde puedes tener realmente problemas, es en las posiciones de los laterales. Muy bien. Carles, allí en Bengaluru, en India. Sí, yo creo que estamos de acuerdo
los 3 entrenadores, que un poco lo que ha dicho ahora Óscar, ¿no? Que somos 3 equipos o 3 entrenadores que hemos trabajado en equipos donde debemos ser los que dominan el juego y los que ofrecen, ¿no? una opción de construir desde atrás y de hacer un juego creativo y bonito, ¿no? Por las características de nuestros equipos, ¿no? Y de nuestros jugadores. Entonces, eso hace que pongamos esa intención, ¿no? Ese interés. Lo que pasa que no siempre es así, no siempre te toca un equipo de estos. Entonces, solo a modo de ejemplo, ¿no? Este año un equipo importante en la Superliga tenía un entrenador que se vanagloriaba de esto, ¿no? Enarbolaba la bandera de que estaba enseñando a jugar a los jugadores indios y que, bueno, que hacían grandes partidos y tal y cual. Han quedado séptimos en una liga de 10 y su último partido en casa perdieron 3-6. Claro, para mí es un equipo además con unas mayores aficiones, ¿no? El estadio lleno, partido tras partido, cuando vas teniendo resultados negativos, la gente va dejando de ir. Para mí, una de las responsabilidades como entrenador es defender a una entidad, no a cualquier precio. O sea, no, a mí me cuesta mucho entender, defender este tipo de situaciones porque estás compitiendo, te estás debiendo a un orgullo de una afición, a unos jugadores que supuestamente creen en ti, pero creen en ti no a cualquier precio. Tienes que demostrarles maneras de poder sacar resultados más o menos dignos, ¿no? Esto es a lo que voy. En cuanto a una idea de juego, puede ser cualquiera y las respeto todas, pero que hay líneas en las que digamos que no hay ya una lógica de funcionamiento, ¿no? O sea, si eres un club que forma jugadores y que los forma para venderlos y hay una lógica económica de producir y que aprendan con la competición y que sean mejores así, pues se podría entender, pero la mayoría de clubes no son así. La mayoría de clubes compiten para tener una dignidad competitiva, ¿no? Y para conseguir resultados. Entonces, por ahí es donde me choca según qué propuesta, ¿no? En este sentido, también me sorprende, ¿no? Viniendo del Barça, cómo la mayoría de clubes, por un tema de cultura deportiva, de copiar el trabajo que ves que se está haciendo en otros lugares, pues utilizan mucho trabajos de posesión de balón simples, ¿no? Puros, una típica posesión con jugadores colocados o no colocados por posiciones, pero aguantar el balón, ahora va aquí, ahora va allá, ¿no? en un rectángulo, mayor, menor, más número de jugadores, menor, más comodines, pero al final piensas, ¿cuántos minutos de entreno estamos invirtiendo en situaciones que luego no tienen una transferencia real? Nosotros las posesiones que trabajamos siempre buscamos que con la pérdida pase algo. O sea, intentamos que haya una fidelización en portería y de esta manera trabajamos la transición defensiva y la transición ofensiva. Entonces, pues cambiamos número de jugadores o reglas para buscar un interés o el otro, ¿no? O sea, intentamos realmente transmitirle a los jugadores en los entrenos situaciones en las que realmente ellos tengan experiencias que luego van a poder transferir a la toma de decisiones que tengan en el campo, ¿no? Son situaciones simuladas en las que eso les trabajas lo que le va a pasar en el partido. O sea, las menos veces van a estar en una fase ofensiva cómoda. La mayoría de veces, en mi realidad competitiva en la India, un error va a propiciar una acción determinante. Entonces ya facilitamos el entreno que pase este error para actuar todos y tener un mensaje común de cómo readaptarnos, ya sea en transición defensiva o ya sea en transición ofensiva. Muy bien. ¿Y Manol? ¿Cómo ven las transiciones? No, en general, con respecto a mi experiencia en Chipre, claro, al final nosotros es verdad que teníamos un perfil de equipo, bueno, pues con calidad. Bueno, pues la idea un poquito de Xavi, la mía, y además el tipo de futbolista que él había firmado, mucho español, bueno, muchos de ellos en la parte final de su carrera, con lo cual nosotros, por ejemplo, éramos un equipo que en los partidos a correr, abiertos, teníamos problemas. La mayoría de los equipos en los partidos sin control nos podían ganar fácil. No te diría fácil, pero entonces, claro, nosotros necesitábamos bueno, ser muy buenos en que no nos hicieran transiciones, principalmente. Nosotros, al final, normalmente conseguíamos, no te voy a decir que fácil, pero bueno, los equipos ya nos tenían cierto respeto
porque la AEK, cuando llego yo, ya había hecho 2 años segundo puesto, y ya los equipos, bueno, daban por hecho que lo mejor que podían hacer era intentar defendernos juntitos y correr, ¿no? Entonces, en general, era lo que más nos encontrábamos. Entonces, claro, si tú ya, tu intención es dominar y además ya el rival se deja dominar, pues primero, tus probabilidades de hacer transiciones tú, defensa-ataque, son pocas. O si son tras pérdida en campo rival, ¿no? Muy cerca de la portería, que es algo que es cojonudo. Pero es verdad que si tú empiezas a atacar y a sumar ataque tras ataque y acabas desmontándote, es decir, estás con mucha gente por delante de la pelota sin estar bien colocado, esperando tras pérdida, ¿no? Pues sufres transiciones. Entonces, bueno, pues era una de nuestros trabajos, ¿no? Cuando llegamos allí, intentar ser lo mejor posible en evitar las transiciones de los rivales, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, pues vas buscando la manera, vas viendo lo que tienes tú, los rivales por dónde te van haciendo y, bueno, intentas buscar los conceptos o las ideas para que, bueno, pues oye, a veces igual tienes que insistir mucho en los laterales. Al final, ¿qué suele pasar? Pues cuando tú atacas mucho y el rival te espera, acabas poniendo un lateral adelante, el otro lateral a la vez, los interiores se montan a la altura del punta, el extremo está metido dentro y pierdes una pelota y solo con el primer pase del rival hay seis jugadores tuyos eliminados, ¿no? Con un pase, o 7. Entonces, claro, acabas corriendo con los 2 centrales y el medio centro contra todos los que te vienen, ¿no? Entonces, bueno, pues insistir mucho mientras estoy atacando, me estoy preparando para la pérdida, ¿no? O sea, estoy en diferentes alturas para que cuando el rival robe se encuentre con oposición, ¿no? Que no pueda correr, ¿no? Bueno, pues la verdad que fue un trabajo bonito porque eso tiene mucho trabajo, ¿no? El insistir, el mentalizar al futbolista de que mientras el balón está en el otro lado, tú no puedes estar 5 metros más a la derecha, sino que tienes que estar 5 metros más a la izquierda o 5 metros más abajo en vez de 5 metros más arriba, ¿no? Los por si acaso que le llamo yo, pues son muy importantes, ¿no? Al final, para que haya transición tiene que haber una pérdida. Entonces, bueno, primero vamos a intentar no perderla y luego, mientras jugamos, vamos a intentar estar tomando posiciones para que cuando haya la pérdida el rival no pueda hacer una transición, hacernos daño, ¿no? Bueno, pues todo eso, la transición para mí es una consecuencia del juego. Es verdad que hay equipos que juegan a transiciones, tienes que saberlo, ¿no? Hoy en día con el scouting que tenemos todos, al final normalmente tú cuando te enfrentas a alguien ya sabes más o menos lo que ese rival hace. Te puede sorprender porque cambie contra ti, ¿no? Pero normalmente, bueno, a medida que la competición avanza, tú sabes si el rival va a venir más alto, si va a venir medio, si van a saltar a apretar, si la defensa sale con los centrocampistas, si hay distancia entre líneas, si se van a juntar abajo a esperarte a correr con los de fuera, todo ese tipo de cosas que al final hacen que tú prepares el partido de una determinada manera, ¿no? Entonces, bueno, no tiene mucho mérito porque yo llegué a un equipo que ya tenía el sello. Entonces, a partir de ahí sí que, bueno, pues tú tienes que hacer ajustes para que cuando la gente ya te está tomando matrícula, ya sabe lo que haces y ya te está esperando, porque al final lo que suele pasar cuando dominas es que el rival, y cuando quedas segundo o campeón como ellos, ¿no? Cuando eres campeón, la gente quiere ganar al campeón. Entonces tú tienes que ser todavía mejor para volver a ganar. Entonces, bueno, en nuestro caso, ya te digo que se juntó un poquito todo, ¿no? La idea, el tipo de equipo que teníamos, nosotros no podíamos permitirnos correr, porque si hacíamos un partido abierto a correr, éramos peor que casi todos, porque no teníamos un equipo físico, un equipo con espacios abiertos bueno, pero sí que éramos un equipo con mucha calidad. Entonces, bueno, en la combinación éramos buenos, en el último tercio éramos buenos y si éramos capaces de estar bien organizados mientras atacábamos, pues sufríamos menos, ¿no? Entonces, bueno, al final, pues la verdad es que no fue mal porque hicimos segundo el primer año, ganamos la Copa el segundo y bueno, pues la verdad es que fueron años bonitos. Muy bien, perfecto. Y llegamos a balón parado. Ya antes lo ha adelantado Óscar, ha adelantado Carles. En vuestras competiciones es algo fundamental, es algo importante. En el fútbol actual, en el cual está todo bastante, los partidos son más igualados y algo que se equilibra es las acciones de balón parado. Son fundamentales en el día a día, hay que trabajarlas. En vuestro caso, el balón parado, ¿cómo es de determinante e importante? Óscar. Vamos a ver, balón parado, origen y destino. Creo que es básico tener un buen golpeador,
de dos perfiles, tanto por la derecha como por la izquierda, y tener gente que vaya bien al remate. Teniendo esos ingredientes se puede hacer la ensalada. La ensalada ya son movimientos, tener jugadores clave. A mí me gusta hacer dos grupos para que uno se pueda proteger de un bloqueo, por ejemplo, con otro jugador, dos grupos de dos jugadores y un jugador un poquito más libre. Yo tuve experiencia en el Mallorca cuando trabajé con Fernando Vázquez como entrenador asistente, como segundo entrenador. Él me dio a mí la faceta de balón parado y bueno, teníamos dos fenómenos arriba. Uno que lo debe conocer Imanol, es John Ansotagui, porque es guipuzcoáneo, jugador de la Real Sociedad, un animal yendo en balón parado, y el otro jugador era Dejan Lekic, que supongo que también lo conoceréis porque tiene muchas temporadas en segunda división. Entonces eran dos tanques que, con tal de tener una buena patada, un buen golpeo de balón, pues las opciones de que el balón acabase en la red eran muchísimas. En defensa, pues mira, yo ahí he sufrido un poquito una evolución. A mí en España y antes aquí en categorías inferiores me gustaba muchísimo más trabajar zona mixta con a lo mejor una o dos marcas, pero en estos países es muy complicado. Es muy complicado porque los jugadores no tienen el componente del tiempo y el espacio tan definido como lo podemos tener en España. Si los pones a marcar en zona, se pierden, no se dan cuenta que el inicio de una carrera de un jugador rival no hay que atacarle en el momento que vaya a cerrar el balón, sino en el momento que ataca el balón, antes de llegar el balón, pues por ejemplo bloqueándolo o estorbándolo. Ellos simplemente están contemplando, y créeme que es muy difícil ajustar a estos jugadores a que puedan entender lo que es una defensa en zona. En el ataque, prefiero darle el protagonismo a Carles porque, como dije anteriormente, en Asia yo no creo que haya muchos equipos trabajando el balón parado de la forma que lo hace Bangalore, que ya te digo que los llevo siguiendo toda la temporada pasada y es una delicia ver esa faceta del juego porque lo hacen realmente bien. Carles, todo tuyo. Sí, te agradezco de nuevo, Óscar. Yo me considero un técnico especialista en balón parado, pero fruto de casualidad. Nunca me lo planteé, pero trabajando con Rijkaard, como a él no le gustaba, fuimos allí a Turquía, dijo, oye, encargaros vosotros de las jugadas a balón parado y bueno, pues te tienes que empezar a fijar, tienes que empezar a buscar la vida y claro, ya son 12 años, ¿no? que estoy haciendo este tipo de cosas y claro, tu mente se va reestructurando, ¿no? Al final es cuestión de utilizar la lógica, de ver procesos y lo vas sacando, ¿no? Es curioso porque en ese sentido no tenía ninguna experiencia previa, ¿eh? Yo salí del Barça, en esa época, en los 80, no se trabajaba nada, pero nada, absolutamente nada a nivel de cómo teníamos que estar dispuestos en un córner ofensivo, en una falta, nada. Era todo comentario directo del entrenador de turno diciendo, pues tira más corta o más larga y van al remate estos 5, punto. Y bueno, a partir de que me puse a intentar aprender de qué iba todo esto, pues sí que ves que el trabajo da resultados, ¿no? Y al final, para mí es un tema de aplicar la lógica, ¿no? O sea, si es una situación de juego en la que vas a poder tirar a hombres altos, a buenos rematadores, que normalmente en el juego normal no os vas a tener ahí arriba, y por lo tanto vas a estar cerca de la portería contraria con gente peligrosa, pues ver las maneras de sacarle rédito a esto. No solo en la primera acción, también trabajamos la segunda jugada. Cuando hay un rechace, ¿no? Lo que queremos buscar en este tipo de situación, y hemos marcado bastantes goles tras segundo balón, ¿no? Yo creo que lo que hace que el Bangalore lleve 4 años funcionando muy bien en ese sentido es que desde el principio sacamos resultados. Eso significa que el jugador creyó. Esta es la parte número 1, ¿no? Que lo que tú propones pues luego salga en el campo, porque muchos entrenadores que he tenido asistentes más tarde me han dicho, hostia, es que yo lo que me quedo parado es que plantees según qué jugada y el jugador lo haga. Yo vengo del Racing de Santander o vengo del Eibar o vengo de otros equipos en los que es el jugador al final el que toma decisiones por sí mismo porque lo que hemos planteado pues no ha estado funcionando, pues al final ya me salgo del guión y decido por mí mismo, ¿no? Para mí, básicamente, no pasarse con la información, o sea, no querer abarcar más de lo que realmente el jugador puede entender. Entonces, pasito a pasito.
y también variabilidad. O sea, está claro que los jugadores a día de hoy pues ven muchos vídeos, los otros equipos te conocen, se preparan, por lo tanto hay que buscar formas de intentar sorprenderles cuando ya conocen ciertas acciones tuyas, ¿no? Y en ese sentido, ya te digo, tanto en ataque como en defensa nos han ido muy bien los números, pero yo creo que es el mismo trabajo el que los ha retroalimentado. Y de cara a próximos años, estoy incluso, por pura lógica, solo por eso, intentando darle una vuelta más, porque ahora estos días, aprovechando el parón, ¿no? Ves cosas, te informas, te documentas y ves el técnico especialista en saques de banda que tiene el Liverpool, pues que ha sacado sus números y el tío lo analiza, ¿no? Dice, a ver, un partido hay entre 40 y 60 fueras de banda, o sea, tengo el balón en las manos, voy a poder decidir qué hacer. Y de estas acciones, que son muchísimas, muchas más que faltas, que saques de esquina, la mitad se pierden, hay un 50% de pérdidas. Pues, oye, si puedes trabajar esto y sacarle una mejora, pues seguramente va a tener una incidencia en el resultado, ¿no? Él dice que el Liverpool este año ha conseguido 13 goles en situaciones alrededor de saques de banda. No por la operación del saque de banda, pero igual la disposición de jugadores ha permitido que luego pase lo que ha pasado, ¿no? Entonces, para mí es pura lógica y creo que es un campo en el que no porque a mí me guste, no es que yo sea un loco de esto, es otra vez por resultadista. Yo entiendo que en el último Mundial, por ejemplo, el 43% de goles fueron de balón parado. Entonces, es que es algo que te va a dar cosas. Por lo tanto, no tener más técnicos especialistas en este sector hasta me sorprende. Grandes clubs con grandes presupuestos que cuiden la nutrición, que cuiden según qué aspectos, que perfecto, que cuantos más seamos y bien coordinados mejor, pero que es básico. Es que son acciones que se dan cada partido en el que puedes tirar a los hombres que te interesa a situaciones cercanas a la portería contraria. Perfecto. ¿Y Manol? Sí, hombre, lo que dicen Carlos y Óscar, al final es una evidencia que hay un porcentaje de goles muy alto que vienen producto de las jugadas a balón parado, ¿no? Directas o indirectas, o primera jugada, o segunda, o tercera, los saques de banda, todo, ¿no? Mira, un par de cosas que han dicho ellos que para mí son muy importantes, ¿no? Que el jugador crea. Al final creo que es la clave de todo. Seguramente es más fácil si yo tengo a Ansotti y a Lekic y un gran lanzador, decidir quién se pone con el portero y que venga, ponla ahí en el punto de penalti, que vaya bien elevadita, tocadita y que entren como dos aviones, y si empiezan a meter goles, con eso te va a valer. Igual vas a otro equipo y empiezas a hacer cosas y no te vale, ¿no? Pues al final es que yo creo que tienes que ir leyendo tu equipo qué te pide, ¿no? Yo creo que los equipos, yo siempre digo que los equipos nos hablan a los entrenadores, ¿no? Nosotros intentamos cosas, mira, yo he intentado, en un montón de equipos en los que he estado, he intentado defender todo el balón parado en zona. Te diría que en todos lo he intentado. Pues lo he conseguido creo que en una vez. Porque al final llegas a un sitio, tú crees que la defensa zonal es la mejor, porque al final es espíritu colectivo, defendemos todo, les convences, les cuentas una milonga, que tú te la crees, ¿no? Y te acabas dando cuenta que cuando te meten el segundo gol de córner, el jugador está buscando un culpable. ¿De quién era? Entonces, cuando te das cuenta, después de 2 meses en un sitio, que los jugadores prefieren marcar a uno y yo me encargo de este y a mí no me cuentes más películas, que defender una zona y estar todos juntos y que sea el espíritu colectivo que defendemos como equipo, la Virgen María y que el rival da igual lo que haga, da igual lo que les cuentes, pues no te queda más remedio que cambiar. Al final, ¿no? Quiero decir, yo que me considero testarudo para muchas cosas, creo que hay otras tantas como, por ejemplo, la defensa del balón parado, en la que tienes que ver un poquito por dónde van ellos, ¿no? Yo puedo querer defender balón parado en zona, los corners en zona, y resulta que voy a la Larnaca y tengo un equipo con una media de estatura de 1,70 o 1,65, porque son todos jugones, pequeñitos, estilo Barça, pues digo, ostras, si cada vez que la ponen ahí arriba rematan. Entonces, al final, es una cosa que nos da mucho, que creo que todos trabajamos en mayor o menor medida. Hoy en día hay mucha información. Creo que, como bien decía Carles, cada vez va a ir a más, es decir, cada vez va a haber más técnicos especialistas en balón parado, porque hoy en día se ha puesto de moda Big Data, etcétera, y claro, si al final en un mundial el 40 y pico % de los goles vienen a balón parado,
eso va a ser tendencia en los próximos años. Que al final todos los clubes van a decir, hostia, es que ahí se meten los goles, vamos a... Bueno, pues yo creo que es todo muy relativo. Puedes trabajarlo muy, muy bien y que no te salga, y puedes no hacer nada y que digan, joder, qué bueno es ese tío, y no has hecho nada. O sea, yo he metido goles que me han dicho, joder, qué jugada. No, si yo no he hecho nada. Se la han inventado ellos, ¿no? Al final se han cruzado ahí dos y dicen, joder, ese tío es buenísimo. Y me he dedicado a hacer jugadas muchas veces que me parecían acojonantes, porque en casa todas salen, y no salía ni una al día siguiente. Así que, bueno, es un mundo un poco... Mira, yo me acuerdo una vez con la Real B, jugábamos en campo de arenas de Guecho. Es que esta es una anécdota ya de abuelo, pero... Y estos tenían un campo de 50 y pico de ancho, o sea, enano. Cada saque de banda de medio campo era, imagínate, unos tochos de Bilbao todos que claro, nos metían allí. Pues el sábado yo estuve 35 minutos defendiendo el balón parado, saques de banda. 35 minutos. Los chavales estaban hasta el gorro de mí. El primer saque de banda al día siguiente nos metieron gol. El primero. Claro, en el descanso les tuve que decir, oye, chavales, la culpa es mía por haberlo entrenado ayer. Ya me perdonaréis. Quiero decir, hay que trabajarlo, joder. Y si además te pasa como a Carles, que tienes pasión y que te empiezan a entrar, no dejes de trabajarlo en la vida. Pero que a veces, mira, yo tenía a Jorge Larena en el área de Arnaca y se solían quedar después de los sábados a echar faltas. Se quedaba medio equipo y él no se quedaba nunca. Y el domingo llegaba el balón, falta al borde del área, Jorge Larena, por encima de la barrera, gol. Y nunca entrenaba. Quiero decir, es un mundo que al final es verdad que muchas veces somos supersticiosos nosotros. Basta que un día nos ha salido para que repitamos. Repito, hay que trabajarlo y sobre todo si te sale. Si te sale, trabájalo. Pero que a veces te vuelves loco, no encuentras, cuando mejor lo hagas, muchas veces es peor. Y es un mundo realmente, yo creo que podríamos, si nos juntamos, contar todas anécdotas del balón parado, porque es un mundo para hablar largo y tendido. Sin duda, también habría otra charla de 1 hora solo para balón parado, determinante, y como bien decís también, el tener futbolistas que tienen el talento para el balón parado, tanto para poner ese balón como para rematarlo o incluso para defenderlo. Si no tienes esos futbolistas de talento, pues... Quiero que nos pase Carles las jugadas, a los... No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Manol, que el fútbol nos gusta tanto, yo creo, por lo maravilloso que es y el factor sorpresa y la de cosas y anécdotas que podemos contar todos. Estoy totalmente de acuerdo. Por muy bien que trabajes, pasan cosas, y sin trabajarlo también pasan cosas, pero sí que es verdad que si le echas, bueno, una metodología y unas horas, pues es más fácil conseguir ciertos resultados, ¿no? Pero vamos, nosotros, un equipo súper fuerte en esto, perdimos la final de la Superliga India en 2018 por 2 goles de córner en contra, y no habíamos recibido más que un solo gol de córner en toda la liga. O sea que sí, que cosas pasan constantemente. Es que además somos un poco demagogos todos, ¿no? Porque cuando nos meten gol a balón parado, al día siguiente todo el mundo se echa las manos a la cabeza, ¿no? Somos muy débiles. Yo es lo que más escucho, ¿no? Qué débiles somos a balón parado, lo dice todo el mundo. O sea, claro, pero cuando tú metes goles es que eres un fenómeno. O sea, al final es que, claro, el que tiene la iniciativa tiene ventaja, ¿no? Yo creo. Y bueno, pues cuando metemos goles somos nosotros, pero cuando nos meten no nos pueden meter. Pues sí, a nosotros también nos pueden meter, ¿no? Aunque nos fastidia un huevo que nos metan goles a balón parado, pero... Tal cual. Y encajarás en zona, marcando, encajarás claro, de todas claro, maneras. eso es, sí, sí. Así es. A mí me parece muy enriquecedor las dos formas de verlo. Una, la más metodológica, que es la que estábamos comentando, y la del trabajo diario, y la otra, la de que hay momentos que a lo mejor el jugador sufre saturación de información y que esa semana lo peor que puedes hacer es trabajar el balón parado, lo cual no quiere decir que no sea importante, que no lo hayas trabajado anteriormente y que los réditos no vengan de trabajo incluso de pretemporada. Es complicado saber moverse. Yo creo que es también muy importante saber cuáles son los momentos durante la temporada, durante los mesociclos, ya no quiero decir semanalmente, durante los periodos de 1 mes o 2 meses, que a lo mejor un refresco de estrategia te viene bien, y por supuesto la particularidad de cada partido, los jugadores contrarios, quiénes son los jugadores peligrosos o cómo les puedes hacer daño. Pero el tema de balón parado
Me ha encantado cómo lo han expuesto tanto Carles como Imanol, porque es la realidad del fútbol. Nunca sabes cuándo es el momento adecuado, qué trabajar, pero está claro que el balón parado hay que trabajarlo, porque un gran componente de los goles en el fútbol moderno vienen a través de esta situación. Yo, para terminar, diría que estoy seguro que los tres, nos ha pasado a los tres, salir el sábado con la carpeta, con un montón de jugadas, después de haber estado todo el viernes o toda la semana preparándolas y toda la mañana del sábado y poniéndole nombres y ya lo voy a hacer con este y con el otro, con la moto, y cuando haces el primer córner tiras la carpeta al suelo y lo mandas a la ducha porque te das cuenta que no es tan para balón parado, ¿no? Hubo otro día que has dicho voy a hacer un córner y de repente te has puesto a hacer córner, falta lateral, saques de banda y has estado una hora sin darte cuenta, ¿no? Bueno, pues es un poco lo que hablamos. O has estado la noche anterior al partido empapelando el vestuario, poniendo las jugadas, llamando a todos los jugadores antes de salir, hacerles el recordatorio, los jugadores clave y lo que acabas de decir. Y en una acción, pumba, dices, pero joder, he trabajado todo esto para que se dé una situación exactamente que no se debería dar, que has previsto o que no has previsto. Pero el balón parado es, como decimos aquí, muy, muy tricky. Es complicado entenderlo, pero también lo habías comentado tú antes, Imanol. Yo creo que la confianza y el factor mental en balón parado también tiene una importancia capital, aparte de la parte técnica del lanzador y de los finalizadores. Sin duda, los momentos del fútbol, el saber cuándo es el momento adecuado para trabajar cada cosa, en cómo trabajarla y cómo enfocarla al futbolista, que es quien tiene que recibir y creer esas ideas. Y ya por finalizar un poco, porque ya se nos va el tiempo, ya un poco de opinión personal de cada uno. ¿Cómo veis que os valoran, en este caso, cuando estáis fuera de España, en estas competiciones? ¿Cómo veis cómo os valoran y cómo veis al entrenador español entrenando en extranjero esa evolución? Si creéis que va a ir a más, la presencia del entrenador español va a ser mucho más importante, como esa progresión se va viendo. ¿Cómo lo veis? Óscar. Yo, como te comenté antes, no todo el mundo sirve para salir de España, porque la zona de confort en España es una zona de confort en la que tenemos todo, el fútbol está al máximo nivel, tenemos todos los medios, y salir fuera por una temporada corta creo que es fácil, pero salir fuera, triunfar, seguir años, labrarte la carrera, cada año ir en crecimiento, que la gente confía en ti, ganarte la confianza total de tu club, de tus jugadores, pues creo que es complicado, pero la evolución va a seguir siendo positiva, sin duda. Una, porque en España estamos empezando a entender el componente del idioma que hablábamos anteriormente, y dos, porque se avecinan tiempos de crisis, no va a haber trabajo para todo el mundo. Creo, no sé los números exactos, pero somos una barbaridad de entrenadores pro-license y es un tema de determinación, buscar mercado. No vale también coger cualquier proyecto, hay que saber a dónde vas. Yo eso lo he aprendido con los años en mis dos últimos proyectos, tanto en Maldivas como en Bangladesh, que son países que suenan muy exóticos. Creo que fui muy concienzudo en la fase inicial antes de firmar, sabiendo a dónde iba, y todo eso es lo que en fase posterior no solamente depende de ti, sino depende de las decisiones iniciales, de dónde caes, de cómo trabajas, de cuál es la filosofía del club y del que te dejen desarrollar tu trabajo. En ese caso, pues una maravilla. Yo la situación que estoy viviendo los dos últimos años, que estoy encantado, espero seguir con una carrera en ascenso y ojalá, y animar, por supuesto, a todos los entrenadores españoles a que prueben la experiencia, pero insisto, no es fácil, hay que estar preparado y hay que saber elegir bien el proyecto al que vas. Muy bien. Carles. Sí, yo creo que básicamente esta proliferación, ¿no?, de españoles por el mundo se basa en dos cosas, en una muy buena formación y en una seriedad importante en el trabajo, ¿no? Yo recuerdo mis primeros años fuera, ¿no?, hace ya más de 10 años, que veías mucho veterano argentino o brasileño por el mundo que vivían de los éxitos que había tenido ambos países, ¿no?, con mundiales, con competiciones internacionales, con grandísimos jugadores, pero que no eran serios trabajando, tenían muy mala fama, tenían fama de gente que estaba por la pasta y que no se tomaba en serio el día a día en nuestra profesión. Yo veo que todas las jornadas de entrenadores que están saliendo de España somos muy currantes, somos gente muy trabajadora, además sabemos rodearnos bien, la mayoría vamos con cuerpos técnicos también muy bien formados y muy trabajadores, y no hay historias de ir fuera a vivir una experiencia con mi amigo o con mi hijo o con lo que sea en el cargo que le pueda dar en el equipo, sino que se forma staff serios y se intenta trabajar bien y aportar crecimiento al
al país donde se va. Yo creo que también, lógicamente, nos sustentan los resultados, ¿no? Tanto allí donde vamos consiguiendo trofeos como los que han tenido la selección española y equipos a nivel europeo y mundial como Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Sevilla, ¿no? Equipos que han, Bilbao también, con algunas finales, ¿no?, de Europa League, equipos que han tenido altavoz en todo el mundo. Lo que está claro es que también pasa en cualquier sector profesional y en cualquier cosa, ¿no? Hay modas. Y bueno, si de repente hay otra moda porque se pone Alemania a ganar mundiales o cualquier otro país a sacar muy grandes, muy buenos resultados, ¿no? Ahora parece que hay un crecimiento, ¿no?, por parte de Inglaterra a nivel de clubs, ¿no?, copando situaciones en Champions y también con las selecciones inferiores ganando cosas, ¿no? Pues si esto tiene una traslación a la absoluta de Inglaterra y gana por fin trofeos a nivel internacional que lleva muchos años sin ganar, pues yo creo que va a tener también un efecto para que el mercado asiático, por ejemplo, que siempre ha vivido mucho, como ha dicho Óscar, de la relación que ha tenido a nivel de colonias con Inglaterra, pues en el fútbol también lo vuelvan a conquistar, ¿no? Ese factor moda va a estar ahí, pero el factor rendimiento, trabajo, seriedad y compromiso, eso el entrenador de aquí lo va a seguir dando seguro. Muy bien. ¿Y Manol? Sí, yo creo que la capacidad no la duda nadie. O sea, ya hay un nivel muy alto en general, ¿no? Y aquí se sigue haciendo cursos, se sigue haciendo actualizaciones. La gente está muy preparada. Es una cosa muy obvia, ¿no? Vayas donde vayas, en general, entrenador español, técnico español, no solo entrenadores, ¿no? Cualquier técnico de fútbol tiene un nivel alto. Es verdad que el componente moda está ahí, ¿no? Al final, si España no hubiera ganado el Mundial, pues quizás no hubiéramos tenido las puertas tan abiertas en algunos sitios. Pero luego es verdad también que en sitios donde se han ido abriendo mercado, ¿no? Pues, oye, en nuestro caso en Chipre, en el caso de ellos en la India, ¿no? Al final, si ellos hubieran ido a la India y lo hubieran hecho mal, pues seguramente las puertas no estarían abiertas ahora para el resto de españoles, ¿no? Y en cambio, la India es un lugar en el que, bueno, pues como Chipre al final, ¿no? Pero quizás la India, pues con un porcentaje mayor de entrenador español. Bueno, pues al final va a depender también de un poco de la moda también y de que sigamos haciéndolo bien. Al final esto es estos resultados, pero lo que no cabe duda es de que el nivel de capacidad y la formación es alto comparado con cualquier sitio, ¿no? Hoy en día se ha globalizado mucho. Es verdad que incluso el técnico inglés, que yo creo que hasta unos años atrás ha empezado a dar pasos para intentar decir qué pasa aquí, ¿no? Y se están poniendo también las pilas, pero es una evidencia que el entrenador español, yo como he estado mucho en segunda B y me tira, ¿no? Porque al final somos románticos. Joder, tú la segunda B de España, que hay 80 equipos, que el año que viene creo que va a haber 100, tú tienes 80 pedazos de entrenadores en segunda B, ¿no? Y en tercera y en juveniles, ¿no? Quiero decir, en España hay muchísimo entrenador bueno y lo que pasa es que luego hay que salir, hay que tener la capacidad para salir. Creo que el tema del idioma es muy importante, porque para nosotros, que al final somos comunicadores, el tema de la comunicación es fundamental y no es fácil, ¿no? Si vas a un sitio sin idioma, lo tienes mucho más complicado para poder transmitir a tus equipos. Pero yo espero que sigamos abriendo puertas y que podamos vernos por ahí y que haya mucho español triunfando por el mundo. Seguro, con la formación que se imparte aquí en España y poco a poco, como bien decís también, algo que hemos mejorado mucho, yo creo que es también en la parte de idiomas y las nuevas generaciones y con muy buenos técnicos en todos aspectos a nivel de cuerpo técnico, seguro que el entrenador español sigue teniendo protagonismo también fuera de nuestro país. Pues con esto vamos a finalizar. Muchísimas gracias a los tres, Óscar, Carles y Manol. Un placer contar con vosotros en esta primera charla que transmitimos de esta manera para nuestro canal de YouTube. Y un honor que estáis con nosotros. Gracias por vuestras palabras, por vuestra manera de compartir, de lo que expresáis de vuestro trabajo, vuestras ideas. Y que tengáis toda la suerte del mundo en vuestros proyectos. Ojalá que pronto podamos todos reiniciar las competiciones o volver a ellas con algo de normalidad, que será una buena noticia a nivel mundial y que nos veamos en los campos de fútbol, que es donde más nos gusta a todos. Así que muchísimas gracias, Óscar. El honor es mío por haber compartido charla contigo. Creo que lo has llevado muy bien y insisto, tal y como empecé la charla, un placer estar con Carles y con Imanol también
como compañeros de tertulia. Igual, muchísimas gracias, Carles. Ha sido un placer, de verdad, muchas gracias. Y no había tenido ocasión de hablar con ninguno de los tres antes. Y me ha encantado la experiencia y podríamos echar aquí horas sin problemas, o sea que encantadísimo. Muchas gracias. Muchísimas. Y muchísimas gracias, Imanol. Y que igualmente, es un placer y la verdad que ha sido un placer y sobre todo, bueno, mucha suerte a Óscar y a Carles y, oye, que os sigamos viendo triunfar por ahí. Sí, pues a la gente del canal seguimos informando próximamente de nuevas charlas que haremos y tendremos que hacer, como hemos visto, una especificidad de modelo de juego y también balón parado porque son términos que están muy de moda y que también generan incluso mucha controversia en algunas veces. Así que muchísimas gracias por todo, de verdad. Un placer. Chao. Gracias.